Los certificados de los que asistieron al curso hasta la próxima semana por la falta de firma del colegio médico. Pensaba poner para nosotros, pero es complicado la próxima semana. Y lo que me dijo la doctora, mamá y la doctora Zuna, que va a dar los 5 puntos excepcionales para todos los que asistieron, pero me dijo, necesito un informe del Congreso que les pareció. No les pareció los sanguchitos, ni las gaseosas, nada, sino los temas, que es lo que les pareció más interesante de todas las exposiciones. ¿No? Claro, me pareció más este tema por esto, básicamente. Está bien. Y con eso ustedes me entregan eso, yo entrego y sobre ese informe van los 5 puntos, ¿no? A mí se me dan sus compañeros. Y entregue para ustedes, doctor. A si me entregan a mí, yo se lo entrego a la doctora. Ah, ya. Sí. Bueno. Ahora, hablamos de hierro-meningocele, es otra patología que es también algo que vamos a ver, no frecuentemente, cada vez se ve menos esto, pero se ve. Se ve fundamentalmente en los hospitales un poco más periféricos, gente que vive del área rural, gente que más que todas las embarazadas que no hacen controles prenatales, y vemos a veces esto. Hierro-meningocele llamado espina bífida en generalidad, y cuando hablamos de espina bífida vemos qué cosa. Las espinas bífidas ocultas y las abiertas. Seguramente en Latinoamérica vamos a ver todavía con relativa, entre comillas, frecuencia con relación a los países europeos o los países adelantados. ¿Por qué? Porque en general estos países tienen leyes de su legislación que permiten, ¿no es cierto?, que esto no progrese. ¿A qué me refiero? Que se hace un diagnóstico y la ley les permite a las mujeres embarazadas que tienen este problema, no les permiten interrumpir el embarazo. Pero no solamente esto, sino otro tipo de enfermedades, llámese síndrome de Cruzó, de Walker, patologías inmunes, pacientes que van a tener, no sé, artritis reumatoidea, todo eso sale en el código genético. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Su hijo cuando nazca va a tener estos problemas o este problema, y le dan la opción de interrumpir el embarazo. Por eso que cada vez vemos menos cosas raras en los países extranjeros, ¿no es cierto?, y menos pacientes, digamos, en silla de ruedas por un problema de hierro-meningocele. Entonces, pero en nuestro medio no existe, en Latinoamérica no existe esas leyes que permiten interrumpir. O simplemente las madres no hacen el control y llega en el último momento cuando se ve esto. Entonces hay que resolver. Cuando hablamos de espina bífida oculta, vamos a ver que falta el cierre de las estructuras óseas posteriores de la vértebra, pero la piel por eso está bien. O sea, el paciente nace y no tiene ningún déficit. Por ahí algún signo o síntoma que llama la atención, pues las famosas manchas de vino tinto en las larguitas, ¿no es cierto? Eso, a veces los pelitos que la hipertricosis, alguna fosita piramidal, hundimiento, depresiones, algunas de esas cositas que llaman la atención. Entonces, pero no tiene déficit.
En las abiertas tenemos el meningocele y el mielomeningocele. En el meningocele la piel está íntegra, pero las estructuras óseas posteriores están abiertas y la aura madre, que es la membrana, sale. Pero todas las raíces y la médula están en su posición normal. Y el mielomeningocele, este sí, es algo, digamos, complicado. ¿Por qué? Porque la piel está abierta. Tiene una membrana que lo cubre, se abre la aura madre y sale las raíces y la médula muchas veces está abierta. Entonces, este es un problema. Y esto es lo que hay que resolver lo antes posible. Acá vemos el esquema, esto es una cosa normal que corresponde a esto, con sus estructuras óseas normales, la médula normal. Este es el mielomeningocele oculto o espina bífida oculta. Le falta estructuras. ¿Ven? Ahí. Acá esto, no sé si es. Pero tenemos la hipertricosis. Pero las estructuras de la médula siguen siendo normales. Sí. Ahora, vemos acá, este es el meningocele. Fíjense, le falta estructuras posteriores, la aura madre ya se abre y forma una especie de quiste en la parte posterior y vemos esto así. Pero fíjense, la médula sigue estando en su posición normal. Y esto es el meningocele. Le falta estructuras óseas. Se abre la aura madre y salen las estructuras, las raíces o la médula hacia afuera. Ya no está en su posición normal. Entonces, este es el problema que hay que resolver. Este es el mielomeningocele. Entonces, cuando hablamos de espina bífida oculta, siempre recuerden que las raíces y la médula están en su posición normal, la aura madre está en su posición normal, solamente falta estructuras óseas y nada más. Y alguna cosita que nos llama la atención, como la hipertricosis, como esto, ¿no es cierto? A los pacientes alguna vez pequeños y vemos deditos en la parte posterior. O a veces, cuando hablamos de espinas bífidas ocultas, hacemos una radiografía y encontramos esta imagen. Falta de fusión en la parte posterior, pero es un hallazgo. Seguramente de los estudiantes de acá, si nosotros nos hacemos estudios, alguno debe tener uno de estos. ¿Tiene alguna sintomatología? No. ¿Hay que hacer algún tratamiento? No. Es un hallazgo y se preocupa la madre de nosotros, pero nosotros como médicos tenemos que saber que esto es un hallazgo que no le genera ningún déficit, ninguna molestia, no hay que resolver nada. Entonces, cuando hablamos de espina bífida espina bífida, siempre tenemos que pensar la función incompleta de la parte posterior, los órganos posteriores vertebrales. Ahora, la etiología es incierta, no hay una causa. Sí. Los pelos que están en la parte lumbar, la parte posterior, ¿siempre ocurren o no? No, Está bien. no es simple. En algunos es la manchita, en algunos la depresión, en algunos los pelitos, ¿no es cierto? Pero si vemos esas cosas tenemos que sospechar de Es esto, que, ¿no? Entonces el tema es que es incierto, mucho se maneja la parte genética actualmente, ¿no es cierto? Para la presencia de los factores del mielomeningocele, pero no es el factor principal. ¿Se habla de qué? De falta del ácido fólico. Por eso cuando las embarazadas, ¿no es cierto? En el primer trimestre se empieza el ácido fólico, porque cuando hicieron los estudios se encontraron que la gran mayoría de todos estos pacientes que nacen con esto, las madres tenían un déficit de ácido fólico. Pero eso no implica, ¿no es cierto?, que no lo tengan. A veces tienen las madres con ácido fólico completo, tienen algo normal y tienen esto. Pero por eso, factores ambientales, eso se ve mucho en la parte del trópico, donde hacen plantaciones gigantes de productos. ¿Y qué es lo que usan? Los herbicidas.
fungicidas, ¿no es cierto? Y los insecticidas. Entonces, la gente que hace la fumigación absorbe. Entonces, también dicen que vieron que toda la gente que trabaja en áreas rurales con este tipo de productos, algunas de las mujeres que se embarazan tienen este problema. Entonces, miren ustedes, hay muchos factores para explicar, pero ninguno, digamos, certero. Es esto. Mucho actualmente se está hablando de la parte genética, sí, porque ahora el código genético prácticamente está, digamos, totalmente estudiado y cada vez lo estudian mucho más y van encontrando, digamos, muchas más cosas. Entonces, cuando hablamos de espirulina, nunca tenemos que ver si hay depresiones, lipomas, ¿no es cierto?, senos dérmicos, hipertricosis, quistes dermoides, defectos vertebrales, retracción isquiotibiales, los piecitos que están metidos hacia adentro, ¿no es cierto?, hiperlordosis, pacientes que caminan, ¿no es cierto?, alguna vez tienen que caminar así, bueno, hipotonía en los miembros inferiores y paraplegia. Cuando vemos alguna de estas cosas, tenemos que pensar que existe algún problema en la columna llamada espina bífida. Espina bífida. Ahora, cuando hablamos de espina bífida, hablamos de estas cosas. Mielostisis es la parte más severa de las malformaciones de este tipo, que se presentan antes de los 28 días. Obviamente acá vemos que toda la médula totalmente abierta, todo un desastre. Mientras que el invierno meningocele también tiene defectos que vamos a ver como esto, pero se presenta después de los 28 días de gestación, alteración en la placa distal de la placa neural a nivel lumbar o lumbosacro en general. Pero los defectos no solamente se presentan en la parte lumbar, también se presentan en la parte cervical, en los dos extremos. Es muy raro y nunca se ve en la parte dorsal. Hay estudios que demuestran que de por qué se forma esto, pero no vamos a hablar ahora de esto. Simplemente necesito que entiendan que estos defectos se presentan en los dos extremos. Por eso hay algunos pacientes que tienen este problema en la parte lumbar, y a veces esto en la occipito cervical. Bien, cuando hablamos del invierno meningocele, ¿no es cierto?, tenemos que pensar que este paciente que tiene este tipo de patología va a terminar teniendo defectos motores. Siempre va a tener una incapacidad permanente de algún tipo, leve, moderado o grave. En general, leve muy rara vez, moderado o grave lo más frecuente. ¿Por qué? Porque no solo el problema es en la piel, sino es en la médula, en las raíces. Entonces yo veo esto, hay un problema acá. Veo esto, hay otro problema acá. Esto ya no es normal. Por mucho que hagamos la cirugía que se puede resolver. Esta es la parte occipital, esta es la parte lumbar. Y este es un paciente, fíjense, esta es la médula. Hay que reconstruir. ¿No? Y fíjense que hay otras cosas. Na cabeça, doutor? Occipital. Sí. Hasta aqui, que pode ir. Es la región occipital. Eu pensava que hasta aqui só, assim, as estavam. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Antes no se hacía el diagnóstico, no había, digamos, métodos de diagnóstico. ¿Por qué? Porque no teníamos ecografía, no teníamos, digamos, nada. Cuando yo estudiaba, lo que se decía, era prohibido hacer cualquier punción en la embarazada para sacar el tratamiento. ¿Por qué? Porque se inducía al aborto. Era prohibido pulsar. Pero con el tiempo se demostró que no, que sí se puede pulsar. Entonces, por eso es que se hace la amniocentesis, que nos permite identificar los defectos en
en un 90%. Puede haber falsos positivos, falsos negativos, sí, pero en general no falla. ¿Existe la ultrasonografía? Sí, la ecografía, el control ecográfico prenatal que llamamos, ¿no es cierto? Pero tenemos que esperar hasta la 20 semana más o menos para ver. La punción podemos hacer bajo guía ecográfica para no usar al feto ni a la placenta, sacar el líquido amniótico para su análisis. Y cuando hacemos esto, en general la gente común, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que primero pregunta? Uno que no estudió medicina, que no sabe nada de salud, ¿qué es lo que primero pregunta cuando está embarazada la mujer y si es su primer hijo? Está perfecto. Se está durmiendo, se lo está durmiendo. No, primero pregunta si es hombre o mujer. Ah, sí. Se lo digo, ¿verdad? Ya pregunta, ¿es hombre o mujer? Quieren saber el sexo para darle el nombre, para comprar la sopita, etcétera, etcétera. No piensan en otra cosa. Pero los que estudian salud, no sé, enfermeros, médicos, etcétera, ¿qué es lo que primero preguntan? ¿Está bien su espalda? ¿Su cabecita está bien? Sí. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que nos interesa saber que la espalda no tenga este defecto que se llama meningocele y no tenga hidrocefalia como consecuencia de esto. Fíjense, el pensamiento es totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, ¿no es cierto?, tenemos que entender que estos pacientes no tienen, digamos, ningún futuro. Por eso que las leyes europeas en general permiten y aceptan interrumpir el embarazo. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, hacemos una función guiada. ¿Para qué? Para no lesionar la placenta, porque si lesionamos placenta vamos a provocar hematomas y provocamos aborto. Buscamos un lugar donde no esté el feto para no lesionar al feto. Hacemos la guía, tomamos la muestra y analizamos. Y se hace el análisis de la cadena genética buscando todas las patologías posibles. Y cuando encuentra alguna patología, se le dice a la embarazada, su hijo va a tener en el futuro esto, que es el hijo del embarazo, que el hijo del embarazo. Por eso en el extranjero cada vez hay menos cosas, menos enfermedades crónicas. No digo que no haya, sigue habiendo, pero hay menos. Por eso que los médicos, se hablan de los médicos, los neurocirujanos, actualmente no saben operar esto. Y claro, porque no tienen, no nacen. Pero los latinoamericanos sí. Y quienes tienen más experiencia en esto, más adelante vamos a hablar, son los brasileños. Tienen mucha más experiencia. Pero se los explicaré más adelante por qué. Bien, entonces cuando uno nace, como el meningocele, entonces siempre uno, antes la ecografía ve cómo está la cabecita, si tiene hidrocefalia, no tiene hidrocefalia, vemos esto. Cuando ya vemos esto, se avisa al especialista que va a nacer para resolver esta patología. Entonces cuando uno nace, el neonatólogo, ¿qué es lo que tiene que hacer igual que el neurocirujano? Un examen del estado general, de cómo nace, con cuánto de agua, el peso, la saturación, todo eso, buscar anomalías urológicas, porque estos pacientes siempre van acompañados por un problema urológico, también un problema cardíaco, coronario muchas veces, ¿no es cierto? Y con cuánto de perímetro cefálico nace para saber si tiene hidrocefalia o no. Ver cómo están las fontanelas, las suturas, ¿no es cierto? Y ver si no tiene estridor y apnea. ¿Por qué? ¿Por qué estridor y apneas? Porque ya se nos dije que nos llevan
meningoceles nacen también con el árbol tipo 2 por descenso de las amígdalas velosas. Eso ya hablamos antes en los temas anteriores. Entonces, nosotros los neurocirujanos, ¿qué es lo que valoramos? La herida. Ver si está intacta la membrana, si está abierta, si tiene pérdida de líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y cuando nace el paciente tiene que estar boca abajo. Y nosotros valoramos el circuito ventral, ¿no es cierto? Para que la herida esté abierta, invasiva y protegida, no apoyada. El examen neurológico que nos interesa saber si mueve los miembros inferiores y fundamentalmente si tiene el reflejo anal conservado. En general, estos pacientes no mueven los miembros inferiores y tampoco tienen el reflejo anal. Si tienen algún movimiento de miembros inferiores y el reflejo anal, es una ganancia para el paciente, porque las raíces están funcionando, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, todo paciente con meningoceles tiene función renal anormal, eso me cansa la cabeza. O sea que ningún paciente con meningoceles tiene una función renal normal. Entonces, el tratamiento en general, tiene que ser antes de las 24 horas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para evitar infecciones. Porque es una herida abierta que si lo dejamos expuesto, tiene gran riesgo de tener una infección. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reconstruir y cerrar esa brecha. Pero tenemos que entender que esta cirugía que se hace no es para recuperar la función motora, sino es para evitar infección, nada más. Porque la lesión por la falta de desarrollo ya está dada. Algunos dicen que se mejora un porcentaje muy mínimo, es raro. Porque si el paciente después de la cirugía muere o recupera, es porque algunas raíces cuando nació todavía estaban funcionando y eso empieza a funcionar. No es que la cirugía hizo eso. Tienen que entender eso. No existe una solución definitiva para hacer que tengan los movimientos normalmente para los niños que han vivido. En general, ¿no es cierto? La gran mayoría que hacen esto es porque no hicieron control prenatal o porque llegaron al final con trabajo de parto, etcétera, o simplemente los papás decidieron que siga el curso natural del embarazo, ¿no es cierto? Pero hay varias técnicas. Esta cuando nace se repara y otras que son las cirugías intraúteras. Dicen que estas cirugías disminuyen los defectos de la motilidad, se mejoran, porque si las cirugías se hacen a edad temprana. Antes se hacía, se sacaba el feto, se abría el abdomen de la madre, se sacaba el feto y se paraba y se volvía otra vez. El problema era que después de eso el feto fallecía, provocaban abortos, etcétera, porque no había la técnica adecuada. Actualmente eso ya no se hace. Cuando encuentran esto, se abre igual la herida, una pequeña herida, se vuelve al feto, se expone, el defecto se separa sin sacar al feto, sigue estando en el líquido amniótico, lo separan, vuelve otra vez, se cierra el útero, todo eso del embarazo. Y esta técnica lo manejan bastante bien los brasileños, ¿sabes? Los que tienen mayor experiencia. He escuchado en varios congresos cuando van, ¿no es cierto? Ellos presentan casos
practicas bastante y con muy buenos resultados. Y ellos dicen que siguiendo a los pacientes estos, ¿no es cierto?, encuentran mejoría en la motilidad de los miembros inferiores, en un porcentaje. No es que caminan normal, seguramente algunos músculos escapan. No tengo experiencia, nunca operé, no sé cómo se hace. En el lugar donde estaba intentábamos hacer la primera fase, sacar al feto con todas las complicaciones, nunca más se hizo, no seguí con eso, no sé, porque no se hace. En Santa Cruz, creo que hicieron 1 o 2 casos, pero nunca más se hizo, porque hay que tener un equipo de anestesiólogos entrenados, ginecólogos entrenados, neurocirujanos entrenados, todo un equipo. Entonces, uno tiene que preparar el equipo para hacer ese tipo de cosas. No tengo experiencia, además la mujer embarazada, los papás tienen que aceptar ese tipo de cosas con todos los riesgos, obviamente. Pero en esto sí tengo mucha experiencia. Cuando nacen y separamos. Esto sí lo puedo hablar porque hice mucho de esto. Es un paciente, fíjense, es paciente mío, lo operé. Se prepara, se abre, se separa la médula, después vamos a separar la dura madre, ¿no es cierto? Esta es la médula, y esta es la técnica. Fíjense que está abierto, se abre la membrana, esta es la médula que está abierta. ¿Qué es lo que se hace? Se empieza a buscar las raíces, siempre se tiene que encontrar las raíces, se va suturando la médula que está abierta, hay que cerrarla como si fuera algo normal, anatómicamente. La membrana se empieza a cerrar, que sería la dura madre, vemos las raíces, se cierran los músculos y después la piel. Entonces se hace esto, se cierra así, horizontal o vertical. Yo prefiero esta, ¿no es cierto?, que es más anatómicamente mejor que esto que hacemos así. Una vez hecho esto, el paciente está protegido totalmente, se lo puede movilizar. Pero a veces ocurre esto, colección de hidrocefalia. Es como una hidrocefalia en ese sector. Esto no es ningún problema porque se puede solucionar. Conclusiones, vendajes compresivos, etc. Como estás creciendo, es más fácil controlar. No hay problema. Pero a veces, cuando no pasa eso, a veces tenemos que colocar válvulas. Y para eso, ¿no es cierto?, vemos que los pacientes a veces nacen con esto. Hidrocefalia. Pacientes con mielomeningocele y hidrocefalia, a veces hay un defecto de desarrollo de la línea media y no tienen el cuerpo calloso y encontramos un ventrículo único. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa hacer? Cirugía. Colocar la válvula para que eso no vaya a dilatar hasta lo que está. Esta es la posición normal, esta creo que alguna vez se los mostré, para hablar de hidrocefalias, para colocar la válvula de derivación ventriculoperitoneal. Algunos autores dicen que se tiene que hacer la cirugía de la espalda, inmediatamente dar la vuelta al paciente y colocar la válvula para evitar, digamos, una serie de complicaciones como eso de la colección. Particularmente yo prefiero hacer primero la parte posterior, ver que se solucione bien, esté sellado, que no tenga ninguna infección y se siente lo que es la válvula. Me aseguro de que la válvula esté ingresando a un cuerpo que no tiene ningún tipo de infección. Entonces, cuando hablamos de mielomeningocele, se nos dije que esto siempre está acompañado de bronquial, descenso de las amígdalas. Es una malformación que acompaña al mielomeningocele. Entonces, vamos a hablar de que, ¿no es cierto?, existen 4 variedades de la bronquial. ¿Por qué? Por un defecto, una anomalía, ¿no es cierto?, unión cráneo vertebral con descenso de estas amígdalas.
existe esto que se llama el tipo 2, que siempre vamos a ver así, donde se hizo alguna vez dilatación, más el hielo meningo célico. Cuando hablamos de Burkieri, tenemos que saber que existen 4 tipos. El tipo 1, muchas veces hablamos en el tema de cefaleas, se presenta en la edad adulta. Se manifiesta con cefalea, hidrocefalia y algunas veces dilatación de la médula que se llama cilindromieldia, ¿no es cierto? Cilindromieldia. Entonces vamos a encontrar esto en el tipo 1. El tipo 2 siempre está de la mano del meningo célico. Y el tipo 3, este es muy usado. ¿Por qué? Porque se presenta en las espinas bífidas cervicales con herniación cerebrosa que suele salir hacia afuera y hay que tratar de reconstruir. En general, los pacientes no andan. Y este otro, el tipo 4, dice agenesia cerebrosa. No es que está de la agenesia, sino que toda la estructura de la fosa posterior está afuera. Es imposible regresarlos. Estos pacientes fallecen en menos de 48 horas. Por eso es que el tipo 3 y el tipo 4 es muy raro ver. Más y a veces hasta que ya no ganó al día siguiente ya falleció. Pero el meningo célico no fallece. Está ahí, hay que resolver. Y el tipo 1 mucho más joven, en la edad adulta. Pero existen estos 4. El tratamiento en general, el tratamiento es multidisciplinario. En general, el neurólogo es el que lo va viendo, lo controla, el neurocirujano tiene que separar todos los defectos que tiene que tener. El neuroortopedista tiene que ver el tema de las restricciones principales, que entonces hay que reconstruir para que intente pararse. ¿No es cierto? Entonces van a ver los niños médicos que van en silla de ruedas. Hay algunos que tienen las muletas, ¿no es cierto? Y también ¿no es cierto? No mueven los niños superiores, pero mueven la cadera. Por eso es que hacen eso. Pero se manejan. Pero tienen que tener los pies rectos. Para eso, el ortopedista tiene que reconstruir la retracción isquiotibial, para que la planta de los pies esté como sostén. Los urólogos, sí, porque sabemos que todos los meningos tienen un problema de efecto de las vías urinarias, dilatación vesical, hidronefrosis, etc. El psicólogo tiene que acompañar a la familia, a los papás y al paciente, porque cuando son pequeñitos no se dan cuenta, tan chiquitos no se dan cuenta, cuando empiezan a razonar, se dan cuenta que todos sus amiguitos coletean en un cuento de lo que está posibilitando. Se preguntan por qué. Entonces psicotizan y maduran rápidamente. Entonces, tiene que estar el psicólogo para que acepte que tiene este problema por vida. Y el pediatra tiene que estar acompañando constantemente. ¿Por qué? Porque estos pacientes sufren infecciones urinarias de repetición, problemas de neumonías de repetición, un montón de cosas, problemas intestinales, ¿no es cierto? Y finalmente estos pacientes en general terminan con escoliosis. ¿Por qué? Porque normalmente cualquiera de nosotros hace actividades que los músculos funcionan, de ellos no. Entonces hay una hipotonía de los músculos paravertebrales y por eso que la columna hace. Pues fíjense ustedes que estos pacientes normalmente terminan operándose a veces 5, 6, 7, 8, 10, 15, a veces más veces en toda su vida, hasta que fallecen. Y el problema es que cuando digo tiene que estar acompañado con psicólogos, ¿por qué? Porque los pacientes con hielo meningo célico
terminan siempre en el mayor porcentaje, casi en todos, no digo en todos, pero casi en todos, a cargo de la madre. ¿Por qué? Porque la mamá no puede abandonar una cuestión, digamos, innata de ser madre, pero el papá sí los abandona. Es más fácil que le pasen los pesos de pensión mensual de lejos, que se haga cargo, y la madre está a cargo del paciente. Pues es un problema social gigante por lo más de estos pacientes. Fíjense ustedes que no es nada sencillo tener un paciente así. Entonces, cuando vemos un paciente con meningocele, nosotros médicos tenemos que entender que existe todo este tipo de cosas y confrontaciones, y en algún momento los papás nos van a preguntar mucho de estas cosas que estamos hablando, y nosotros tenemos que tener la capacidad de orientar a los papás. Fíjense que es una patología muy seria. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pero claro, esto debe ser muy frustrante porque tenemos la gana de intentar ayudar, pero sabemos que los cuidados que nosotros hacemos es mínimo primero para evitar una infección, y sabemos que no tendrá una calidad de vida como los otros niños. Debe ser muy triste. es complicado, porque una vez que tienes este paciente, lo tenemos de corrida por día. Después hacen hidrocefalia. Después hay que operar las cosas posteriores, la bronquial. Después hacen disfunciones valvulares que volvemos a operar. Después va creciendo el canal del teracota que volvemos a operar. Entonces, es cirugía tras cirugía. Doutor, quando diz de falso positivo, é porque aparece os pelos e alguma coisa e não há nada, não? O podría En ser general, cuando hay entonces siempre hay algo. No puede no haber. Eso ya es la parte clínica semiológica, ¿no? Es muy raro que no encontremos nada. Si vemos cosas, las manchitas, las impresiones, siempre hay que buscar. Muy rara vez que no se encuentra. Muy rara vez. En general siempre se encuentra. Porque disse que é falso positivo, né? En general, amniocentesis, eso. el líquido amniótico. Eso sí. Ah, no líquido também. Mi hija nació con 4 hijos, hicieron una pesadilla, hicieron todo la verdad, Sí, cuando nace ese tipo de cosas, nosotros lo que tienen que hacer es, digamos, investigar. buscar. Si no hay nada, eso que está, aunque que llamar, es la fosita piramidal. Sí. Hay que separarlo, no hay que dejarlo, porque si lo dejamos eso, al fondo queda la estructura de grasas y todas esas cosas que provocan infecciones, eso sí te la afecta. Hay que separarlos. En el caso de mi hija, no, todavía nada. Cero. Si no es profundo, bueno, hay que ir controlándolo, ¿no? Hay que ir controlando. Pero, cuando pasa esto, hay que tomar en cuenta que es un problema. Muy bien, jóvenes, terminamos la clase por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Muito interessante.